antigua Roma, junto con la antigua Grecia, son las civilizaciones clásicas. Y con clásica lo que queremos decir es que son la base de nuestra civilización actual europea. Son el origen de nuestra cultura. ¿De dónde ha salido Roma? Pues si esto es hoy, nos vamos a ir hasta el año 1000 antes del nacimiento de Cristo. En el año 1000 antes de Cristo, en lo que hoy es Italia, había 3 civilizaciones. Al sur, como ya tendríamos que saber, estaban los griegos, que habían colonizado esa zona y la llamaban la Magna Grecia. Al norte estaban los etruscos. Los etruscos eran un pueblo indígena, o sea, de allí de Italia, que no habían venido desde ningún sitio. Y son indígenas que han comerciado con los griegos del sur. Y al comerciar han aprendido mucho de ellos y le han imitado. Ahora tienen mucha influencia griega. Así que los romanos van a tener mucha influencia griega desde el principio. Y en el centro de la península está el pueblo de los latinos. Y ellos, los latinos, construyen una ciudad llamada Roma aquí, a la orilla del río Tíber, sobre 7 colinas. ¿Cómo era esta ciudad? Pues al principio esta nueva ciudad, Roma, era una monarquía. O sea, un rey tenía el poder y le ayudaba al rey, le ayudaba una reunión de los aristócratas, que era el Senado, esa reunión de los aristócratas. Y es que había 2 grupos diferentes en Roma al principio. Luego cambió, como veremos. Pero al principio, por un lado, estaban los patricios. Los patricios los hijos de los fundadores primeros de la ciudad. Y lógicamente eran familias ricas, porque eran los dueños de los ganados, eran los dueños de las tierras. Bueno, los patricios. Por otro lado estaban los plebeyos, la gente normal y corriente, para entendernos. Los que no son de la nobleza. Lógicamente, los plebeyos eran la mayoría de la gente, de la población. Eran campesinos, eran artesanos, eran comerciantes. Como es normal, los plebeyos lucharon por tener los mismos derechos que los patricios. Y poco a poco lo fueron consiguiendo. Consiguieron cosas, consiguieron, por ejemplo, que se nombrara un magistrado encargado de defender a los plebeyos y a los intereses de los plebeyos. Este magistrado es lo que llamaban el tribuno de la plebe. También consiguieron una ley que se llama la Ley de las 12 Tablas, donde consiguieron derechos, como por ejemplo el derecho al matrimonio con los patricios, o sea, a poder casarse con los nobles, el derecho a poder ser nombrados magistrados, a poder ser nombrados senadores, así que ya el Senado deja de ser una reunión de aristócratas. Y es que, por estas luchas entre patricios y plebeyos, en el año 500 a.C., Roma ya no era una monarquía, ya no tenía rey, sino que ahora era una república. Una república es un país en el que no hay rey. ¿Y entonces quién mandaba en Roma? Bueno, pues por un lado estaban los comicios. Los comicios eran una asamblea de ciudadanos romanos, o sea, una reunión de los ciudadanos, que se reunían para votar las leyes, para elegir a los magistrados, para tomar las decisiones, o sea, como en Grecia. Pero en Roma no era un voto por cada ciudadano, no se votaba por cabeza, por persona, no, sino que se hacían grupos de ciudadanos y era un voto por cada grupo. O sea, se hacía un grupo, por ejemplo, de 100 personas y esas 100 personas tenían que ponerse de acuerdo en su único voto. Luego estaban los magistrados, además de los comicios. Los magistrados, igual que vimos en Grecia, funcionarios elegidos cada año para el gobierno de la ciudad. Igual que en Grecia.
Cada uno tenía una función y un nombre diferente. Por ejemplo, el cónsul dirigía los comicios, dirigía el ejército. El cuestor, pues era el que recaudaba los impuestos. Había otros como el edil, como el censor. Y finalmente, además de los comicios y de los magistrados, pues seguía existiendo el Senado romano, que era muy importante. ¿Qué era el Senado? Pues el Senado ahora ya en la República era una reunión de 300 ex magistrados. O sea, 300 personas que habían sido magistrados y habían dejado de serlo, habían terminado su año. Y entonces podían ser elegidos para formar parte del Senado. ¿Y para qué servía el Senado romano? ¿Para qué se reunían estos 300 antiguos magistrados? Pues el Senado romano, por un lado, ratificaba las leyes. O sea, una ley votada por los comicios no era válida hasta que el Senado no la confirmaba. Y por otro lado, el Senado también dirigía la política exterior y las finanzas. O sea, el Senado llevaba la contabilidad y el Senado se encargaba de las relaciones de Roma con otros pueblos y con otras civilizaciones. O sea, se encargaba de las guerras, de los tratados de comercio, de los tratados de paz. Y es que esta pequeña ciudad, como vemos en este mapa, esta pequeña ciudad, Roma, empezó a conquistar territorios y a crecer. Como veis, había empezado conquistando el resto de Italia. Roma derrotó a los etruscos del norte y a los griegos de la Magna Grecia y conquistó Italia. Cuando ya tenía Italia, lo que está en amarillo, Roma se lanzó a la conquista del Mediterráneo occidental, este lado de aquí del Mediterráneo. O sea, Roma conquistó la Galia, o sea, lo que hoy es Francia. Allí estaba el pueblo de los galos. También Roma conquistó Hispania, lo que hoy es España y Portugal, e incluso llegó hasta Britania. Para eso, para conquistar el Mediterráneo occidental, Roma derrotó a otro imperio que había antes que Roma en el Mediterráneo occidental, que era Cartago, lo que está en verde, y lo derrotó en las llamadas guerras púnicas. O sea, las guerras púnicas son la batalla entre Roma y Cartago para conquistar el Mediterráneo occidental. Además del Mediterráneo occidental, Roma también conquistó el Mediterráneo oriental, o sea, Grecia, Macedonia, Egipto, como vimos en los vídeos de los temas correspondientes. Y claro, como es normal, pasar de ser una ciudad chiquitita, perdida en el medio de Italia, a ser la ciudad que gobierna todo el mar Mediterráneo, pues esto tuvo muchas consecuencias. Muchas cosas cambiaron en Roma. Los romanos, cuando conquistan Grecia, aprenden las cosas de la cultura griega. Por ejemplo, copian de ello la manera de pensar tan racional que tenían los romanos. O sea, copian la ciencia, aprenden la filosofía de los romanos, copian el estilo artístico. Mirad este templo romano, cómo se parece al Partenón de los griegos. Copian también a los dioses y la mitología de los griegos. Simplemente le cambian el nombre, le ponen un nombre romano, pero son los mismos dioses. Igual que los romanos aprenden, también los pueblos conquistados cambian cuando les conquistan. Aprenden de los romanos su cultura greco-romana. Se transforman. Por ejemplo, el idioma, el latín, que era el idioma de Roma, se extiende por toda Europa y se convierte en el idioma que habla toda Europa. Pues esto se llama romanización. O sea,
La romanización es el proceso histórico por el cual los pueblos conquistados y dirigidos por Roma aprenden la cultura romana y se convierten en romanos. Finalmente, por culpa de esta expansión romana, además de que Roma aprende la cultura griega y los pueblos conquistados aprenden la cultura romana y griega, dentro de todo el territorio conquistado por Roma se producen guerras civiles y revueltas. ¿Por qué se producen guerras civiles y revueltas? Porque con las guerras de las conquistas, algunos romanos iban con el ejército y se enriquecieron. Se enriquecieron, por ejemplo, con el botín de guerra. O sea, lo que robaban al invadir y saquear un poblado conquistado y luego lo vendían. O se enriquecieron también con la venta de los prisioneros en esas conquistas que se convirtieron en esclavos. O porque consiguieron que les dieran las tierras conquistadas para cultivarlas. Así que hay personas que se convirtieron de la noche a la mañana en dueños de enormes propiedades. Estos se llamaban los latifundios. Los latifundios eran una enorme tierra de cultivo, como vemos aquí, cultivadas por esclavos en la antigua Roma. Pero sin embargo, mientras estos se enriquecían con la guerra, otros romanos no se enriquecieron, sino que se arruinaron por culpa de la guerra. ¿Por qué se arruinaron? Pues no tenían trabajo, porque ahora había esclavos que hacían su trabajo gratis. Entonces habían revueltas, habían revoluciones, y para evitar estas revueltas, estos líos, ya vimos que el Senado romano lo que podía hacer es que le daba el poder a un general del ejército para que pusiera orden y acabara con las revueltas. Era lo que los magistrados llamaban un dictador. O sea, un dictador era un magistrado romano, un general del ejército normalmente, que le daban temporalmente, por un tiempo, el poder para aplastar una revuelta. Terminada la revuelta, el dictador le devolvía otra vez el poder al Senado. Pero uno de estos dictadores, llamado Cayo Julio César, decidió quedarse con el poder para siempre y no devolverlo. Por eso fue asesinado por los senadores. Fue asesinado con 13 puñaladas. Una puñalada de cada uno de los 13 senadores que le asesinaron. Pero no funcionó porque Julio César tenía un sobrino llamado Octavio César Augusto, y Octavio quiso hacer lo mismo que había intentado con su tío. O sea, quedarse con el poder para siempre. Y venció en una guerra civil en el año 27 a.C. y consiguió, por la fuerza de las armas, todos los poderes de los magistrados, todos estos poderes para él y para toda su vida. Era un emperador. Roma ya no era una república, era un imperio. ¿El Senado siguió existiendo? Sí, siguió existiendo el Senado, pero ahora era el emperador el que elegía a los senadores. El imperio se dividió en provincias. La provincia de la Tarraconensis, la provincia de Aquitania, y cada una de estas provincias que vemos aquí en este mapa tenía un gobernador a las órdenes del emperador. Y en las fronteras construyeron fuertes con ejércitos para defender el imperio. Será el limes. El limes es la frontera, esto amarillito de aquí. La frontera fortificada del Imperio Romano. Bueno, pues ya teníamos una monarquía que se convirtió en República Romana y que se convirtió en Imperio Romano. Los siglos 1 y 2 después de Cristo fueron épocas de paz y de prosperidad. Es la buena época del imperio.
los problemas empezaron desde el siglo III después de Cristo. Es cuando aparecen las crisis. ¿Por qué esta crisis del Imperio Romano? Por varios motivos. En primer lugar, porque Roma, a partir del siglo III, sufrió el ataque de los pueblos germánicos, que son los pueblos que estaban más allá del limes. Los francos, los visigodos, los sajones, los burgundios, los alamanes. Los romanos los llamaban bárbaros, porque eran pueblos de costumbres muy primitivas, comparados con los romanos. Sus leyes eran muy simples, no estaban escritas en leyes, sino que eran las costumbres. Vivían de la guerra, ellos hacían saqueos para conseguir un botín, y a eso se dedicaban. Claro, relacionado con estas invasiones, hay dos motivos más para la crisis. Por un lado, la gente huye de las ciudades, porque cuando los romanos atacan, donde van a saquear es a las ciudades. Así que la gente huye y se refugia en los bosques, en el campo. Y allí viven de la protección de los dueños de las tierras, que en caso de ataques le dan refugio a la gente detrás de las murallas. Pero a cambio de que les protejan en caso de ataque, la gente tiene que trabajar sus tierras y obedecerles. O sea, pierden la libertad. Esto es la ruralización. Y esto lleva al analfabetismo, a la incultura, porque en el campo no hay escuela. En el campo todo el mundo a trabajar para el dueño de las tierras. Un segundo motivo de la crisis del imperio es que hay una crisis económica. ¿Por qué hay una crisis económica? Por la inseguridad. Los saqueos de los bárbaros destruyen las cosechas, arruinan el comercio, y también por la falta de esclavos, porque ya no hay conquistas. Ahora ya no es Roma la que ataca, sino que ahora es Roma la que es atacada. ¿Y por qué Roma ya no es poderosa? ¿Por qué Roma ahora es atacada? Porque ahora los emperadores son débiles. Ahora los emperadores tienen menos autoridad. ¿Y eso por qué? Pues porque hay varias personas a la vez que quieren ser emperador y que luchan entre ellos por ser ellos el emperador. O sea, hay guerras civiles. Guerra entre los propios romanos. Claro, todo esto, toda esta crisis, estas guerras civiles, provoca la división del imperio romano que la hizo el emperador Teodosio en el año 395 después de Cristo. O sea, lo que estamos diciendo es que el imperio romano se partió en dos imperios, como veis aquí. Por un lado, el imperio romano de Occidente, con capital en Roma. Y por otro lado, el de Oriente, que ahora veremos. El de Occidente desapareció porque fue invadido por los pueblos bárbaros, que crearon reinos por toda Europa durante la Edad Media. El último emperador romano fue en el año 476 después de Cristo. En España se crea el reino visigodo, con capital en Toledo. En Francia destaca el reino franco con Carlos Magno, este hombre de aquí, que también quiso reconstruir el imperio romano, hasta que vamos a ver que se dividió de nuevo en tres reinos. Ahora lo vamos a momento se está ampliando y ahora vemos como en el año 843 se dividió. Bueno, la parte de Occidente desapareció el imperio. Por otro lado, en el imperio romano de Oriente, esta parte sí que sobrevive el imperio durante la Edad Media y se llamará Imperio Bizantino, porque su capital, como veis aquí, era la ciudad de Constantinopla. Y Constantinopla era una antigua ciudad griega que se llamaba, en tiempos de los griegos, Bizancio. De ahí lo de Imperio Bizantino. Esta ciudad, que primero se llamó Bizancio, después Constantinopla, hoy se llama Estambul.
De todos los emperadores bizantinos que hubo, destaca el emperador Justiniano. Aquí lo tenéis en el centro con su séquito de ayudantes, aquí en primer plano. ¿Y Justiniano por qué es importante? Pues Justiniano destaca por dos motivos. Uno, construyó la famosísima iglesia de Santa Sofía. Y dos, intentó también él recuperar la parte occidental del imperio. Es decir, él, como emperador de Occidente, lo que está en amarillito, reconquistó parte de Occidente, lo que está en verde. Pero a su muerte se perdió todo.